Hoy comenzaremos esta serie del libro de Daniel, ¿sí? Cuenta con 12 capítulos que vamos a ir desglosando de alguna manera. Hoy es la introducción, es la primer clase, solamente vamos a dar un paneo de qué se trata este libro y vamos a aprender cómo está dividido el libro, ¿sí? Tiene, ¿cuántos capítulos? 12 capítulos. Estos capítulos, como toda carta que nosotros leemos, tenemos que leer toda la Biblia. Entonces, cuando vayamos a la Biblia, tomemos una carta o un libro y leerlo completo, ¿sí? La iglesia tradicional a veces nos manda a leer los salmos, nos manda a leer, léete tal salmo, así como si fuera una receta, ¿no? Te sientes mal, lee el salmo tal. Te sientes triste, lee el salmo tal. Así no se lee la Biblia. ¿Cómo se estudia la Biblia? Las escrituras fueron puestas, los libros fueron puestos como pequeñas historias de una gran historia, de la salvación de Dios, que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, ¿sí? A sacrificarse por nosotros. Y en cada historia que veamos en la Biblia veremos ese común denominador. Vemos a Abraham, vemos a Esther, vemos a gente que expuso su vida, muchos hasta la muerte, ¿sí? Pero Cristo es la gran historia que nosotros tenemos. Y en el libro de Daniel vemos algo maravilloso. Entonces vamos a ir entrando poco a poco. Primero, ¿quién es el autor de la carta? ¿Sí? ¿Quién sería el autor? El que escribe el libro, ¿sí? En este caso es Daniel. No lo puse, pero Daniel fue escrito en 2 idiomas, en hebreo, una porción en arameo y luego vuelve a escribir en hebreo, ¿sí? Recuerden que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas porciones en arameo. Entonces Daniel es uno de esos libros que se comenzó a escribir en hebreo, luego unos capítulos arameo y terminó en hebreo, ¿sale? ¿Cuándo se escribió? ¿Cuándo fue escrito ese libro? Comienza con el año 605, aunque se escribió un poquito después. ¿En qué sentido? La historia, cuando ellos fueron cautivos, fue en este año, en el año 605 antes de Cristo, ¿sí? Al año 536. Recuerden que el mundo fue partido en cuanto al tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Entre el número sea mayor quiere decir que son más años hacia atrás. Y luego dice, oye, pero son menos años, sí, hacia nuestra era. Nosotros ahorita estamos en el 2024, ¿sale? Ya pasaron más de 2000 años de esto, pero nos narra una historia increíble y lo vamos a ir desarrollando, ¿sale? ¿A quién fue escrito? Al pueblo de Israel. Recuerda que la nación de Israel fue dividida en 2. ¿Cómo comienza la nación de Israel? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo comenzó Dios a llamar al pueblo de Israel? ¿Cómo nació la nación de Israel? ¿Alguien se acuerda? Así es. Dios llama a Abraham. Sí, allá anoten Génesis 12. Éxodo, sí, Génesis 12. Dios llama a Abraham. Abraham tuvo Isaac. Sí, Isaac tuvo a Esaú y Jacob. Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. Israel tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, ¿sí? Ellos estuvieron esclavos en Egipto, ¿sí? Por casi 400 años. Salen libres y vino un periodo de esa libertad donde no tenían reyes y Dios empezó a llamar jueces. Después de Moisés vino Josué y empezó la conquista. Vino un periodo de jueces, luego vino un periodo de reyes. ¿Quién fue el primer rey? Saúl. Después David. Después Salomón, ¿sí? Los hijos de Salomón se desviaron y vino una división, ¿sí? Vino el reino del norte, que son las 10 tribus,
y la tribu del sur, que es Judá. Entonces Daniel se encontraba en Israel con las 12 tribus, con las 10 tribus, y ellos fueron cautivos. Dios, desde que les llamó, les dio leyes, principios, estatutos. El pueblo de Israel iba a ser un modelo para el mundo entero. Le dijo, no se junten con otros pueblos para que no tomen sus costumbres. El hecho de no juntarse no era de que no estuvieran con ellos, sino de que no, tú te puedes juntar con gente y no vivir como ellos, ¿no? En tu trabajo, etc. Me impresiona el libro de Daniel porque en nuestra mente podemos ver cómo hubo una cautividad. O sea, ellos eran libres, entre comillas, y fueron llevados cautivos a un mundo, a una sociedad pagana. Nosotros en la actualidad, cuando nosotros nacemos ya en una sociedad pagana. Las costumbres, los rituales, la política, ya nacimos en medio de Babilonia, por decirlo así. Daniel pudo experimentar la santidad de su Dios, la libertad, los principios de Dios, y fue llevado a un mundo pagano. No sé si me explico. ¿Sí? O sea, él pudo experimentar lo bueno de Dios, la santidad de Dios, desde que nació hasta los 15 años. Él dice que él oraba 3 veces al día. ¿Dónde lo aprendió? Desde niño, con sus padres, iba al templo. Cuando se es cautivo, perdió todo eso, pero su corazón no cambió. Amén. Y nosotros estamos en medio de esa sociedad. Todas las historias que vamos a ver, las vamos a comparar con nosotros, ¿sí? Lo que vivió él y 3 amigos más, que nosotros no tenemos que corrompernos como el mundo. Nosotros ya estamos en una sociedad. Ahorita se está celebrando el Día de Muertos, Halloween, y ya no es de que si quieres. O sea, en las escuelas es puntos extra. Si no vas te quitan puntos. O sea, ya es parte de una cultura en el cual están inmersos nuestros hijos, nosotros, y para ellos es malo. O sea, para el mundo, para la escuela, no, para ellos es algo que normal, ¿sí? Para nosotros no. Decía, y lo escuché de un sacerdote, no de un cristiano, sino un sacerdote, decía, tú ves que adornan con telarañas y demás, dice, eso trae miseria. Tú ves que levantan un altar, todo altar que se levanta en adoración a un Dios. Entonces, si tú levantas un altar en juego y lo que tú quieras, tú estás atrayendo maldición, estás adorando a ese Dios, y al rato vas a vivir las consecuencias de recibir, porque tú lo estás llamando. O sea, al participar con eso, el diablo no está jugando, tú lo puedes tomar a juego, pero el diablo no juega. Entonces el diablo dice, me están llamando, voy a ir. ¿Sí? Y se filtran espíritus de muerte, espíritus de división, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y para nosotros que somos cristianos sabemos que no debemos de participar en ellos. Entonces, Daniel tenía esa expectativa y conocía a su Dios. ¿Sale? Bueno, ¿qué profetas había o eran contemporáneos de Daniel? Ahí tenemos a Jeremías, a Habacuc y a Ezequiel. Eran los profetas de esa misma época. De hecho, Daniel menciona a Jeremías. Dice que cuando él leyó el libro de Jeremías, él pudo entender los tiempos. Qué tan importante es leer las escrituras, que esas mismas escrituras nos hacen entender los tiempos. Amén. Tenemos que conocer con cuidado. Entonces ahí tenemos a Jeremías, a Habacuc y a Ezequiel, que eran profetas de esa época, sí, y de ese mismo imperio. Vamos a ver cómo está dividido, hermanos, el libro. Adelante, con cuidado. ¿Cómo se divide el libro? El libro tiene 2 partes, una parte histórica y una parte profética,
¿Sí? ¿Qué es algo profético, hermanos? Algo que va a suceder. Un aviso de algo que va a suceder. No es que posiblemente suceda, no. Va a suceder tal cual. Pues hay unas visiones ahí tremendas, terribles, y nosotros tenemos que entender cómo estudiar este tipo de libros. Entonces, tiene del capítulo 1 al capítulo 6, si me regalan agua, por ahí, vemos la parte histórica. ¿Sí? En el capítulo 1 vemos el punto en una cuestión de identidad, cómo ellos entran a un mundo, a una sociedad diferente, pero ellos guardaron su identidad. Estos temas son bonitos para los jóvenes, porque en medio de una sociedad pagana, caída, tienen que guardar su identidad. ¿Qué pasajes? Y hay muchos pasajes que nos dicen, número 1, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra, es de los cielos. O sea, nuestro reino no es terrenal. Nosotros podemos construir, hacer, pero tenemos que entender que nuestro reino es espiritual. Y el lugar donde vamos a llegar a la libertad es cuando estemos en el cielo. ¿Escucharon? Aquí no va a haber libertad plena, felicidad plena, solo hasta que estemos con el Señor. Y vemos en el libro de Daniel, lo vamos a ver, cómo él toma una palabra que dice Jeremías, que le dice Jeremías, todavía no van a ser libres, van a pasar 70 años. Entonces, si tú vas a pasar en una vida, en una ciudad, 70 años, ¿qué haces en esos 70 años? Pues vive tu vida, ten hijos, trabaja, prospera. O sea, el libro de Daniel nos muestra un panorama de la vida en la tierra, para posteriormente vivir en la libertad que va a ser cuando venga Cristo. O sea, todo el libro de Daniel nos habla de la vida del ser humano en la tierra. ¿Sí te das cuenta? O sea, él pasó 80 años, dice el Salmo 90:10 que los días del hombre son 70 y los más robustos 80. Entonces, el libro de Daniel nos va a dar una idea de que mientras estemos en este mundo, no debemos de contaminarnos con el mundo, ser ejemplos para otros, y un día iremos a la tierra prometida. Un día vendrá el libertador y nos iremos con él. ¿Sí te das cuenta? Esa pequeña historia nos habla de la gran historia. Entonces vemos en el capítulo 1 una cuestión de identidad. En el capítulo 2 vemos cómo el rey de Babilonia, ¿quién era? Nabucodonosor, muy bien, tuvo un sueño, el cual vio una estatua, y lo vamos a ver, qué significa esa estatua, cuántos imperios son, y lo hermoso de eso es que Daniel todavía no había sucedido todo lo que él vio, ¿sí? Y Dios se lo revela a este rey, y lo toma como el Dios de Daniel, que era el más sabio de todos sus sabios. ¿Sí te das cuenta? En el capítulo 3 vemos a 3 de sus amigos que no negaron a Jesús y fueron lanzados al horno del fuego. En el capítulo 4 vemos que el mismo Nabucodonosor tuvo un sueño de un árbol que representaba a él, que daba sombra a todo, y que él quedó loquito, que ese árbol iba a ser cortado y que iba a andar como las bestias. Y vemos cómo, cuando lo veremos, vemos cómo alguien, por más grande que sea, sin Dios se vuelve una bestia. Toda persona, inclusive pastores que llegan a cierto nivel de poder y se pierden de Dios, terminan actuando como animales, solo buscando su beneficio. ¿Por qué come un animal? ¿Por qué mata un animal? Por sus instintos nada más, sin razón. ¿Por qué tienen relaciones sexuales los animales? Por sus instintos, ¿sí? Entonces veremos en ese capítulo esa parte de cómo alguien sin Dios puede llegar a esos niveles hasta que alce sus ojos
y clama al Señor. En el capítulo 5 vemos cómo el hijo de Nabucodonosor, y ahí hablaremos mucho de la santidad de los utensilios, de la santidad del templo, de cuando la iglesia está reunida, lo compararemos, porque dice que este hombre tomó los utensilios, hizo fiesta. Imagínate, esta es una película, y en medio de la reunión, en una pared se apareció una mano, ¿sí? Casi los locos Adam, ¿no? La mano escribiendo en la pared, y ellos se espantó, casi se desmaya, y el único que tuvo la interpretación fue Daniel. Y en el capítulo 6 vemos nuevamente a Daniel en el foso de los leones, ¿sí? Esa parte es hermosa porque es historia, no necesitas mucha interpretación más que en el capítulo 2 y el 4, pero te entras en esa fascinación de la historia, y han hecho películas de eso, y eso es muy bonito. A partir del capítulo 7 al 12 veremos 4 visiones que vamos a ir aprendiendo a interpretar, así se llama, pasajes apocalípticos. Hoy tenemos todas las escrituras. El libro de Daniel nos ayuda a interpretar Apocalipsis, porque cuando habla de un monstruo, por llamarlo así, nos dice el significado de ese monstruo, y luego aparece en Apocalipsis, significa lo mismo, ¿sí? Ya no necesitas hacer otra interpretación en Apocalipsis, ya Daniel nos los ilustró, ¿sale? Entonces, el capítulo 7 nos habla de las 4 bestias, el cuerno pequeño, pero lo más importante, el trono del juicio, que Dios va a hacer juicio sobre todo eso. Del 8 al 6 vemos la visión del carnero, el macho cabrío, el cuerno pequeño nuevamente, y por último la purificación del santuario, ¿sí? Del 10 al 12 vemos la visión del rey del norte, el rey del sur y la defensa de Miguel. Lo vamos a ver más de este lado, ahí está. Las 4 visiones, eso lo vamos a aprender, nos va a servir de estudio y nos va a posicionar a nosotros en dónde estamos, hermanos, en qué tiempo estamos parados. Todo lo que ya pasó, sí, está escrito en los libros de historia, no solo en las escrituras de los imperios griego, hebreo, babilónico, medo-persa, griego, romano. Ahí vamos a ver todo eso. Pero lo más importante es esto, y la gente se preocupa mucho por la interpretación. ¿Qué significa el cuerno pequeño? ¿Qué significa? Que lo vamos a aprender un poco, pero tenemos que ver esta parte, que en todos los sueños y las revelaciones y las visiones, el Mesías es el triunfador. ¿De qué nos habla el libro de Daniel? De la esperanza para la humanidad. Amén. Entonces, en el primer sueño de una estatua majestuosa, al final vino una roca, ¿sí? Cuando lo veamos, y destruyó esa estatua. El Mesías es el soberano del universo. No importa cuántos imperios estén grandes, majestuosos, un día el Mesías vendrá a hacer juicio sobre ellos, ¿sí? En el capítulo 2, o en la visión número 2, que fueron las 4 bestias, el cuerno pequeño y el trono de juicio, el Mesías es el juez que aplicará la justicia. ¿Te das cuenta? O sea, siempre Cristo es el que, y ahí veremos, se le conocen como cristofanías. ¿Qué es una cristofanía? Ajá. Una cristofanía es una revelación o una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Sí, se presenta Cristo. Una teofanía, teo es Dios, teofanía es una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué sería una teofanía? Y dice, y Moisés vio la espalda de Dios. Dice, ¿Dios tiene espalda?
No tiene espalda. ¿Tiene ojos Dios? No tiene ojos. Sí tiene ojos, pero no como nosotros. Si Dios tuviera ojos, solamente vería hacia un lado. ¿Sí me explico? O sea, yo puedo ver hacia acá, pero no puedo ver hacia atrás. Dice que Dios todo lo ve. Tiene ojos, pero puede ver todo. O sea, cuando dice Dios nos está mirando, puede ver todo. No solo lo que tiene enfrente, lo que está atrás, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Dios va más allá de lo que nosotros podemos entender. ¿Sí? Ok. En la tercera visión, es una visión de un carnero y de un macho cabrío, y se relaciona con los sacrificios que se hacían. Se presentaban un carnero, un macho cabrío, vuelve a presentarse el cuerno pequeño, y al final vino la purificación del templo, que el Mesías es el sacerdote redentor. ¿Sí? Él nos va a liberar, Él vino a morir por nuestros pecados y un día regresará. Y en la última visión menciona al rey del norte, el rey del sur, y vemos ahí la defensa de Miguel. Muchos ocupan por estos textos de Apocalipsis 9 que Miguel es Cristo, ¿no? O sea, tomando esa parte, cuando la Biblia no menciona eso, ¿no? Dice que Él es el que dirige el ejército de los cielos, y tratan de meter con calzador que es Cristo, ¿no? Y tanto los adventistas como los testigos de Jehová ponen de que Cristo es Miguel, el ángel Miguel, cuando no es así. ¿Sí? ¿Qué pudiéramos o cómo pudiéramos abordar de que Cristo no es Miguel? Dice que Dios se guardó un nombre sobre todo nombre. O sea, no había el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Sí me escuchas? O sea, había cristofanías. ¿Qué significa Cristo? Mesías, el enviado, el ungido. O sea, Cristo y Mesías significa lo mismo, el enviado. O sea, cuando hablamos de Cristo estamos hablando del enviado. Hasta que llega Cristo a la tierra, ¿sí? A través de María, ya se le da el nombre de Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador, ¿no? Por eso es Jesús Cristo. Jesús, el Salvador, el Mesías. Él es nuestro Salvador, Él es el enviado a salvarnos por nosotros. Entonces vemos que ahí que el Mesías es Dios comprometido con su pueblo fiel. Amén. Y veremos también las 70 semanas de Daniel, veremos varias cosas. Es un libro no fácil, pero muy importante para leerlo, más ahora que nosotros estamos en tiempos de guerra, estamos ayunando, estamos orando, estamos pidiéndole al Señor, estamos construyendo. Todo lo que está pasando en el mundo nos va a hacer entender muchas cosas. Que nosotros, hermanos, somos el remanente que Dios escogió para este tiempo. Amén. ¿Lo creen? Amén. Amén, hermanos. Somos el remanente. ¿Quién? Siempre que oramos llega a mi mente esta parte. Tal vez nadie esté orando. Hay gente que ora, pero a mi mente siempre llega, tal vez nadie está orando, hermano. Tal vez sea tú el único. Y eso nos va a impresionar, que solo uno, Daniel, en un mundo pagano, porque ¿quiénes fueron llevados a Babilonia? Varios. ¿Mande? Fueron reclutados los más sabios. Daniel y sus amigos quedaron, digamos que dentro del imperio, pero muchos llegaron como esclavos. O sea, mucha gente estuvo cautiva. Solo menciona a ellos 4, pero mucha gente fue llevada, ¿sí? ¿Qué hacía Babilonia? Dejaba a los pobres en las ciudades para que poblaran las ciudades y siguieran viviendo y pagaran tributo. Pero a los dirigentes, a los líderes, a los sabios, a los profetas, a los cantores, a gente de reconocimiento, de conocimiento, los llevaba y los usaba. Y si los metía dentro del imperio, por lo regular los castraban. Daniel no tuvo hijos. Su jefe de Daniel era el jefe de los eunucos. ¿Y si él era su jefe?
él era eunuco. O sea, desde que lo llevan a los 15 años a una ciudad que no era su ciudad y lo castran. ¿Sí? ¿Por qué castras a una persona? Para que no tenga descendencia. O sea, Daniel pero él no se olvidó de su Dios y él estuvo clamando. Y eso nos va a servir a nosotros para entender los propósitos, hermanos. Hay cosas que nosotros pasamos, sufrimos y decimos, Señor, ¿por qué? Tenemos que ver el final. Todo tiene un propósito. Amén. Y mientras no lleguemos al cielo, en esta tierra tenemos un propósito. Haz casas, multiplícate, dice Jeremías, y haz la obra. Ora por la paz de la ciudad, porque en la paz de la ciudad está vuestra paz. Y no era su ciudad. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué debo de orar? Me atraparon y estoy en medio de una ciudad que no es mía. Señor, maldigo a este presidente. No, Dios le dice, ora por la paz de la ciudad, porque si hay paz en la ciudad, tú vas a estar en paz. ¿No? Okay. Entonces vemos esa visión. Y vemos un ejemplo solamente en Mateo 24:15, si pudiéramos leerlo todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, leeré en mi tienda. Amén. ¿Quién dice estas palabras? Jesús. Jesús, cuando habla en Mateo 24 de las profecías de antes del fin, cita a Daniel y le dice, por tanto, cuando veas en este lugar, en el templo, en este lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. ¿Hace cuánto? 600 años. ¿Sí? Que Daniel profetizó. Y él habló de las cosas que iban a suceder, de las cosas que están pasando y de las cosas que van a acontecer. ¿Sí? Vimos, creo que lo mencionamos la clase pasada, Apocalipsis 13. ¿Sí? Vayan a Apocalipsis 13. Solo no para tener miedo, hermanos, sino para estar preparados. Apocalipsis 13. ¿Ya? Apocalipsis 13. Lo voy a leer desde el 11 hasta el 18. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13:3 estoy. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviere la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces vemos aquí una profecía. ¿Cuánto? 18. Ajá, el que mencioné. Entonces vemos una profecía de Juan que nos menciona también de las cosas que van a suceder y que están sucediendo. ¿Por qué mencionó esto? Porque todo esto es una plataforma. Dice que va a ser puesta una señal en la mano derecha o en la frente. ¿Sí? Y ahorita ya está el biochip
todo lo que nosotros tenemos, nuestro celular tiene su chip, nuestras tarjetas de banco. Yo viví, muchos lo vivimos, cuando en los trabajos, aquellos que trabajábamos en una empresa, hubo el cambio de dinero a tarjeta. ¿No? Yo me acuerdo que la hora de cobrar llegaba con Entra, ¿no? Y te formabas y te daban tu dinero en efectivo. Luego dijeron, no, ya todo va a ser en tarjeta. Y unos pocos se resistieron hasta que dijeron, ¿sabes qué? Ya no se va a dar en efectivo. Si no sacas tu tarjeta, no te van a pagar. Y todos fuimos. ¿Escuchaste? No sé si les tocó a algunos de nosotros que trabajamos en empresa. Entonces, si tú no tienes la tarjeta para ir al banco y al cajero, no vas a poder cobrar. Y muchos pensionados que no querían, que se resistían, tuvieron que hacer ese cambio. Entonces llegará el momento que digan, el que no tenga implantado el chip, no va a poder comprar ni vender. ¿Cómo compras ahorita? Con la tarjeta. Entonces, o con dinero todavía. Entonces va a desaparecer el dinero. ¿Sí? Solamente van a ser las tarjetas. Y ya toda esa información va a estar en un chip. Entonces tú no vas a poder comprar con dinero porque no va a haber dinero. O sea, ya hay películas de fantasía o como se pueden llamar, donde se está viendo eso, que sí. Acá hasta les aparece el número, la cantidad que tienen. Sí, exactamente. O sea, todo eso es una plataforma. ¿Por qué lo menciono, hermanos? Porque el libro de Daniel nos va a ayudar a posicionarnos en los tiempos que estamos. Y no es para tener miedo. Es que si nosotros vemos el reloj de arena, el tiempo se está acabando. Mientras no se acabe, hay que trabajar, hay que atender a los niños, hay que disfrutar esta vida, pero hay que predicar el evangelio. Cada semana nosotros deberíamos de alcanzar a alguien, predicarle a alguien, hablarle a alguien, invitarle a un café, buscar la manera, hermanos, de hablarle de Cristo a alguien, porque el tiempo se está acabando, ¿no? Empezaremos a salir en campañas evangelísticas, pero estamos preparando el escenario con los discipulados, entonces tenemos tiempo para hacerlo. Entonces, el libro de Daniel, de las cosas que me impresiona es que en medio de una ciudad, uno nada más oró, lo vimos el miércoles pasado, solo él leyó la Biblia, o sea, leyó a Jeremías, él entendió y él oró, nadie más. De todo el pueblo de Israel en ese entonces. Así es, ¿sí? Entonces eso me impresiona, digo, si uno, hermano, oró por entendimiento, si nosotros somos más, ya, oremos a Dios por ese entendimiento, oremos a Dios que Él nos ayude, que Él nos dirija, que Él nos ponga en el camino para hacer su obra. Amén. Así es. Mi esposa estaba escuchando una enseñanza de una predicadora y él decía despierta, ¿no? Me compartía ella. Entonces la iglesia está dormida, ¿no? Nos dormimos en muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que hacer, hay que trabajar, hay que pintar la casa, hay que llevar a los niños a la escuela, o sea, hay muchas cosas que hacer que nos distraen, pero no perder el objetivo. Donde quiera que vayamos, tenemos que llevar el mensaje. Ahí en el trabajo, ahí llevas a tus niños al fútbol y con la señora que está al lado, ¡pum!, y le compartes el evangelio. O sea, en medio de la sociedad, seguimos dando. Vas al mercado y te encuentras, hola manita, y ya le estás predicando el evangelio. O sea, sigues viviendo tu vida, porque la vida, muchos vivimos una vida eclesiástica, una vida dividida. Solo hablamos de Cristo, ¿dónde? En la iglesia. ¿Dónde leemos la Biblia? En la iglesia. ¿Dónde oramos? En la iglesia. Sí, la traemos, ¿no? Entonces, nuestra vida, Daniel en el libro nos va a enseñar que tenemos que vivir una vida íntegra. O sea, donde quiera que estemos, tenemos que ser luz. Donde quiera que vayamos, tenemos que ser la sal. Y la iglesia es la escuela. O sea, yo no veo a un profesionista que después que se titule de médico se quede en la banca.
No, ahora después de que es médico, ¿qué va a hacer? Va a salir a ejercer su trabajo, a curar a la gente, etcétera, etcétera. Cualquier profesión es allá afuera. O sea, nuestra vida cristiana la tenemos que reflejar ¿dónde? Allá afuera y adentro también. Y seguir preparándose el médico. Así, y el médico tiene que seguir actualizándose y demás, porque si no otros le ganan. Entonces nosotros como cristianos tenemos que ser sal y luz donde quiera que vayamos. ¿Vale? Entonces esa es la introducción, hermanos, por hoy. No quise avanzar mucho para no irnos en tanta información, pero el mensaje central es la integridad de un hombre y de muchos que estuvieron con él en medio de un mundo caído, en medio de un mundo perdido. Y Daniel estuvo en 4 reinos, imagínense, estuvo con Nabucodonosor, estuvo con su hijo, estuvo con Ciro, ¿sí? Estuvo con el de Siria. Entonces él estuvo ahí en medio de los imperios. Vemos que presidentes van, presidentes vienen. No se casen con los partidos, no se casen con... Si te gusta la política, ora por tu presidente, pero no se casen, porque ellos van de paso. Pero el reino que nosotros tenemos no es de esta tierra, es celestial. Y tenemos muchas almas que salvar. Amén. Entonces vamos a orar, hermano. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija, que Él nos ayude. Y pasaré algunos avisos. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta introducción de este libro, papá. Gracias porque comenzaremos los miércoles, Dios, a estudiar más tu palabra. Te pido, papito lindo, que me des la gracia para enseñar. Nos des la gracia a todos para recibir la enseñanza, papá Dios, y ponerla por obra en nuestras vidas, Padre. Bendecimos a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Sabemos que tú tienes el control de sus vidas. Sabemos que tú estás trabajando en cada uno de ellos, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que el Espíritu que estuvo en Daniel, así esté en nosotros, nos dé sabiduría, nos dé gracia, nos dé ese carácter, Señor. Se necesita valor, papito Dios, en medio de este mundo para hacer luz. Y ese valor emana de ti, papito Dios. Dice tu palabra que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Y hoy te pido sabiduría, Señor, para estos tiempos. Hoy te pido sabiduría para mis hermanos, Padre, para su familia, para sus hijos. Que cada hogar, Señor, sea un altar de adoración, papito, trayendo luz, trayendo esperanza. Que cada casa de oración, Señor, siga trayendo luz y esperanza a muchos. Ayúdanos, papito Dios, en este caminar, que crezcamos en el conocimiento, pero también en la práctica, papá, en las cosas que hagamos, Padre, en los proyectos que tenemos para hacer como iglesia. Muchas gracias, mi Señor, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre, Padre. Gracias, Señor, por todo lo